Quería preguntar si hay una edad recomendada para aplicar esta prueba. Te cuento, bueno, hablo de la prueba 2 porque es la que quizás más se usa en este momento aquí en Venezuela. No es la única prueba, también hay entrevistas estandarizadas que permiten revisar la historia del desarrollo y de esa manera también determinar si hay señales de alerta desde edades tempranas que nos permitan confirmar también el diagnóstico, ¿no? ¿Desde qué edad? Las pruebas se pasan a la edad en la que la persona asiste a buscar su respuesta. Claro, que comienza a ver señales de alarma. Es así, pero estas pruebas se pasan desde edades muy tempranas. Okay. Quizás cuando los niños son más pequeñitos, hay pruebas que te dicen, bueno, hay señales de alerta y no necesariamente te dan el diagnóstico, pero tiene que ver quizás con un cuidado que se toma en ese momento. Por eso te digo, lo importante allí también es el profesional, porque es el que te va a guiar hacia lo que necesita tu hijo y que ya hablabas antes de que cuanto antes empiece la intervención, pues más oportunidades va a haber de que ese niño o ese adolescente luego se pueda integrar mejor en los espacios en los que está. La prueba 2, por ejemplo, se pasa hasta edades adultas. Okay. Entonces, al final, no importa lo que te decía, el proceso de diagnóstico también es un acto de justicia de alguna manera, porque incluso cuando eres adulto te permite darle explicación a todo eso que sentiste, que te hizo sentir diferente, que te hizo sentir extraño, y luego buscar los apoyos que necesitas también a esa edad, porque al final los niveles de apoyo requeridos cambian según la edad. Nosotros en este programa nos enfocamos en terapia ocupacional, terapia de lenguaje, pero te quiero preguntar, ¿qué otras terapias se pudieran necesitar si estamos dentro del espectro? Vale, eso va a variar en función de los niveles de apoyo requerido y te lo menciono así porque ahora pasamos de hablar de repente de nivel 1, nivel 2, nivel 3 que se sigue utilizando a cuál es el nivel de apoyo que requiere este chico y en qué área, ¿sí? Y por eso se habla también de espectro. Nosotros hablamos de que hay dos grandes áreas principalmente afectadas o que requieren mayor apoyo, que tienen que ver con la comunicación y la interacción social, y de lo que hablaban antes como la rigidez del pensamiento, que tiene que ver con patrones repetitivos en las acciones, ¿no? Y ahí está incluido todo lo que tiene que ver con las alteraciones sensoriales. Entonces, por supuesto, allí es clave la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional, pero también trabajamos en el área de psicología. Aquí pues ahí puede haber un debate en relación a cuál es la mejor, Okay. Pero la mejor terapia es la que va a buscar que ese niño y esa familia se pueda adaptar a los espacios en los que está, sea funcional, sea independiente y sea feliz, ¿sí? ¿Qué terapias son esas? Usualmente los niños van a intervención conductual, allí se trabaja esta flexibilidad cognitiva a través de igual de actividades lúdicas, pero aún más importante, se le da el apoyo a los padres, el entrenamiento, para que ellos tengan las habilidades de cómo manejar esas situaciones, de poder generalizar lo que se hace en las terapias fuera del consultorio, ¿sí? Y de propiciar también situaciones sociales para ayudar a estos niños a comprender el mundo de alguna manera, cómo se entienden esas conductas sociales en el mundo y si yo las veo diferente. La idea no es que el niño pueda actuar como si fuera como los demás, eso no es lo que busca, porque al final eso genera mucho malestar, sino que el niño pueda entender a qué se refieren los demás cuando hacen esas cosas y desde dónde se siente más cómodo respondiendo, pero también cómo se va a entender la conducta que él tiene, ¿no? Porque cuando hay fallas en las habilidades sociales, de repente no me doy cuenta que algo que yo estoy haciendo incomoda al otro, no gusta, no es adecuado en ese contexto particular, y todo esto se trabaja en estas terapias. ¿Cuál es otra terapia fundamental que, por ejemplo, en Inmedin la ofrecemos y me parece base para este tratamiento? Pues la terapia de familia, ¿sí? Más allá de que, porque tú me dices, bueno, para el niño, sí, la terapia de familia Claro, pero para no lo puedes niño. aislar de su núcleo familiar. Es imposible, ¿sí? Y muchas veces podemos tener la mejor terapia, la más probada en el mundo, a nivel científico, quiero decir, pero si no involucramos a la familia y no les damos los apoyos que ellos también necesitan para transitar esto, porque el diagnóstico no es solo del niño, el diagnóstico impacta a la familia. Si no hacemos eso, pues quizás no vamos a conseguir los resultados que queremos o que esa familia necesita, porque no estamos de alguna manera interviniendo en todos los espacios donde está ese chico. Sí, la terapia de familia también acompaña a los padres cuando es necesario en este proceso de aceptación o de comprensión. Y es lo que te decía, los profesionales no solo deben educar a los papás sobre las características, sobre cómo se ven, sobre lo que implica, y enseñar y recomendar. A veces se recomienda muchísimo, pero los profesionales también deben acompañar a las familias en este proceso, desde cualquier espacio en el que esté el niño, pero que también está para eso la terapia de familia.
Andrea, algo que tú mencionabas en el blog anterior y quiero rescatar es una de las principales preocupaciones de los padres puede ser el tema del colegio, el mejor colegio. ¿Cuáles son esos aspectos que como padres se deben tomar en cuenta si nuestro niño fue diagnosticado dentro del espectro? Porque en muchos casos quizás queremos que cumplan nuestras expectativas y nos olvidamos un poco de lo que ellos están sintiendo. Pudieran ser niños que a lo mejor necesitan estar en grupos pequeños. Ya la doctora nos comentaba que en otros casos pueden estar en colegios regulares. Pero ¿cómo seleccionar el mejor colegio para nuestro hijo? De nuevo va a depender, va a depender del nivel de apoyo, el grado de apoyo que requiera ese chico. Pero yo siempre le digo a los papás, el mejor colegio no es el que tiene la mayor cantidad de expertos allí. El mejor colegio es el que tiene la disposición de hacer los ajustes prudentes y necesarios para que esos chicos se integren, mejor dicho, se incluyan de la mejor manera en ese espacio. Es más difícil verlo en estos casos porque cuando un niño tiene una silla de ruedas, tú necesitas un colegio que tenga rampa o que el colegio esté dispuesto a poner la rampa. Claro. Quizás en las alteraciones del neurodesarrollo no es tan fácil entender porque no es un medio físico lo que ellos van necesitando. Pero es aquel director, aquel coordinador, aquel psicólogo escolar que te escucha, que te pregunta, que se comunica también con los terapeutas, que recibe la visita de los terapeutas, que está dispuesto a aprender. ¿Y por qué te lo digo de esta manera? Porque no necesariamente en el colegio va a haber, o sea, van a tener el conocimiento de cómo trabajar con tu hijo o van a tener las estrategias de cómo trabajar con tu hijo. Pero si esa maestra, ese psicólogo, ese directivo está dispuesto a escuchar a las otras personas que te acompañan en este proceso, a hacer los ajustes, adaptar los espacios que tiene que adaptar, pues es probable que tu hijo sea más feliz allí que uno que tiene un montón de expertos, pero que quizás en este momento no está abierto pues, a hacer los ajustes. Andrea, llegan preguntas y quiero compartirlas contigo rápidamente. Silvia, buenos días. Si un adulto no fue diagnosticado de pequeño, ¿a qué especialista debería acudir? Usualmente los diagnósticos en adultos lo hacen los psicólogos. Quizás los motivos de consultas pueden ser un malestar que viene desde hace mucho tiempo, desde que son pequeños, el sentirse diferente. Hay algo que se llama masking, que lo hacen, se ha investigado mucho en mujeres, pero en general pasa con digamos, aquellas personas que tienen que requieren la menor cantidad de apoyo, que llamamos nivel 1 o que se llamó Asperger, porque se dan cuenta de cómo deberían actuar y lo hacen, ¿sí? El tema es que eso genera mucho malestar porque la sensación es que siempre estoy fingiendo que quiero comportarme así y no realmente como yo soy, ¿no? Entonces esos suelen ser los motivos de consulta en la adultez que terminan en muchos casos pues en un diagnóstico se le llama tardío. Yo creo que nunca es tarde para poder entender lo que nos pasó. Y para encontrar respuestas. Así es. Pero suele ser un psicólogo. Hay psicólogos, como te digo, que pasan estas pruebas en la adultez. Es importante que el psicólogo sepa de neurodesarrollo, por supuesto, porque va a dar la explicación por ese lado y quizás no por otro. Y quisiera agregar con respecto al tema de los colegios, y disculpa que me regrese, como bueno, también cuando hablamos de los niveles de apoyo, también lo que decía, por ejemplo, la terapeuta ocupacional Jovanka antes, ¿no? Si mi chico está muy desregulado sensorialmente en este momento, quizás un colegio muy grande, muy ruidoso, no es lo que más lo va a beneficiar. Entonces, combinar de repente lo que mi chico va necesitando con la disposición del colegio va a ser lo mejor. E igual en la adultez, como te digo, buscas tu diagnóstico, lo tienes y luego un proceso de, pues de alguna manera, resignificar todo eso que me sucedió y de repente como no era el fallo no estaba en mí y quizás porque no pudimos darnos cuenta a tiempo, pero ¿qué puedo hacer ahora yo con eso? Una última pregunta para ti, André. Carolina Sánchez, buen día. Primera vez que sintonizo el programa y con respecto al tema de hoy, influye que los padres no aceptan la condición de su hijo y no hacen nada para mejorar. Te pregunto, ¿hemos avanzado con respecto a estos temas? ¿Hay más campañas? ¿Se habla de autismo abiertamente en comparación con años anteriores? ¿Cómo lo ves tú? Y bueno, ya esa sería la última pregunta. Pues claro que hemos avanzado. De hecho, se habla de que bueno, ahora hay más autismo o está de moda, quizás es entender que nos hemos informado mucho más, hemos estudiado mucho más y por lo tanto podemos detectarlo de una manera distinta, porque no es casual que luego todos estos chicos tienen padres con características similares. Yo tengo una visión muy bondadosa siempre de los padres y las familias. Yo creo que las familias siempre, o en la mayoría de los casos, pues utilizan las herramientas que tienen y hacen lo que pueden con lo que tienen. También es muy complejo, aunque hay mucha información, sigue siendo un tema, no diría tabú,
pero sí sigue habiendo estigma social en relación a esto. Por ejemplo, cuando un niño va a un colegio y le piden el informe y ven que tiene el diagnóstico, de repente no todos los colegios lo manejan de la misma manera. Entonces es normal que los padres quieran ocultarlo, o que los padres no quieran que ese sea el diagnóstico, o que tengan miedo de, incluso en las familias, de repente se le dice a los padres, bueno, quizás tú no estás controlando al niño como deberías, no estás poniendo los límites, no sabes cómo atenderlo, ¿no? Y queda mucho la carga en esos padres y mucha culpa de qué están haciendo ellos bien o mal por su hijo. Entonces sí hemos avanzado mucho, pero también nos falta. Nos faltan espacios como estos y otros espacios en los que podamos entender que no es tan sencillo como aceptar o no aceptar, sino también qué condiciones tiene esa familia que la sostiene para poder aceptar un diagnóstico de la mejor manera. Y ahí nos toca a todos como sociedad estar y darle la mano a esa familia para que pueda aceptarlo más fácilmente. Gracias, Andrea, por acompañarnos hoy. Conversé con Andrea Blanco, psicóloga. Agradezco también a todo el equipo de Invedim porque vinieron al programa este domingo. Tenemos que despedir, pero bueno, les decía que la noticia más destacada en el mundo del espectáculo fue la muerte de la leyenda de la salsa Willy Colón a los 75 años en Nueva York, y por eso vamos a despedir este programa con uno de sus temas